Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Hoy es un día de estos de llevarse las manos a la cabeza. Hay que ver qué ocasión, qué oportunidad perdida, tanto tiempo hablando de él, tantos años erigiéndose en el faro democrático del mundo libre, el hombre que siempre permanece en pie frente a la opresiva ultraderecha mundial, tantas veces refiriéndose a él, en mítines, entrevistas, tantas comparecencias en el Congreso de los Diputados, tantos años denunciando... Las ya conocidas técnicas trumpistas, las de una internacional ultraderechista que trata de debilitar nuestra democracia, intoxicar el debate público, tal y como ocurre en otras muchas democracias del mundo. Qué ocasión perdida, tantos años, y resulta que hoy, pudiendo haberle cantado las 40 al presidente de los Estados Unidos, va Pedro Sánchez y se dedica a evitar durante toda la mañana a Donald Trump. Les leo un titular a esta hora del País. Sánchez evita el contacto con Trump. Explica el diario Deprisa que el presidente del gobierno ha evitado el contacto con el presidente norteamericano durante los momentos previos al inicio de la cumbre de la OTAN, que ha tratado de evitar imágenes juntos. Las imágenes son muy elocuentes, las que hemos visto esta mañana. Las fotos de familia, el presidente del gobierno español ahí a la derecha, visiblemente apartado, más separado que el resto, como si la cosa que se está hablando en la cumbre de la OTAN no fuera con él. Y de hecho, que le gustaría a Pedro Sánchez que lo del 5% del gasto en defensa no fuera con él. Cuentan las crónicas que el presidente ha sido de los primeros en ocupar su asiento, pero que no ha participado en los corrillos con líderes, que es algo poco habitual con Pedro Sánchez, que siempre está dicharachero, vivaracho, aprovechando los momentos previos a las cumbres para charlar amigablemente con los homólogos. De hecho, mientras todos estaban ahí de pie, hablando, intercambiando opiniones en pequeños grupos, se han sentado solamente estaban sentados el primer ministro belga, Pedro Sánchez, y el presidente de Turquía, el muy demócrata Recep Tayyip Erdogan. Por cierto, antes de comenzar, Pedro Sánchez sí que se ha parado a hablar con Erdogan. Se han saludado y han departido brevemente con la ayuda de una traductora. No ha sido la mañana más sencilla para el presidente del gobierno. Y la conclusión es que aquí no hay mucha alternativa. Hoy termina la cumbre de La Haya y aquí no hay vuelta de hoja. Los líderes de los 32 países que componen la Alianza Atlántica tienen muy claro a esta hora... A esta hora, digo, 2 y 2 minutos de la tarde, veremos si la cosa no cambia, pero a esta hora la conclusión y el acuerdo se llama 5%. Le pese al presidente español que le pese. El acuerdo se desglosaría, miren, del siguiente modo: 3,5% de porcentaje del PIB de gasto en defensa puro y duro, es decir, armamento, tanques, aviones, barcos, submarinos, balas, fusiles, en fin, todo lo que se necesita, mortero, todo lo que se necesita. Y un 1,5% adicional en inversiones relativas a seguridad, que esto es todo lo que pretende meter el presidente del gobierno. Ciberseguridad y todas estas cosas. Así se completaría el 5%. 3,5 más 1,5, 5%. Es lo que, como todos sabemos, viene reclamándole a Rutte, al secretario general de la Alianza Atlántica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos meses. Le ha dicho: Mark, 5%, y 5% es en lo que estamos. Lo que no sabíamos, lo que desconocíamos, es la admiración que le tiene Rutte a Trump. Nos hemos enterado gracias al mensaje privado que el presidente norteamericano ayer hizo público y que, desde luego, a lo mejor a Rutte no le ha hecho ninguna gracia. El mensaje decía: querido Donald, felicitaciones y gracias por tu acción decisiva en Irán. Fue algo verdaderamente extraordinario y algo que nadie más antes se había atrevido a hacer. Hace que todos estemos más seguros. Vuelas, Donald, hacia otro gran éxito en La Haya esta tarde. Decía Rutte: no ha sido fácil, pero todos han firmado el 5% en gasto en defensa. Donald, conseguirás algo que ningún otro presidente en décadas pudo hacer. Europa va a pagar a lo grande, como deberán. Y además será tu victoria. Le faltó rematar el mensaje a Mark Rutte con un postrado siempre a tus pies, siempre a tu servicio, querido amigo Mark. Una de dos, miren, o el secretario general de la OTAN es el delegado de Donald Trump, o por el contrario, esto también es una opción, es uno de estos agradadores que tanto abundan y que dedican la mayor parte del tiempo de su existencia a quedar bien con todo el mundo diciendo que eso que a todos les gustaría escuchar, como vimos en la ambigua carta que le envió a Pedro Sánchez el pasado fin de semana y que nuestro gobierno también hizo pública. Te manda una cosa a Rutte y de aquí todo el mundo hace públicas las conversaciones que tiene con Mark Rutte. Bueno, no nos desviemos. No nos desviemos, que el asunto es que o mucho cambian las cosas de aquí a esta tarde, o vamos derechos a gastar el 5%, España incluida, nos guste o no. Porque en este encuentro
Ha explicado Mark Rutte en la apertura que se adopta una decisión histórica y transformadora para lograr mayor seguridad para la ciudadanía a través de una OTAN más justa y letal. Dígalo usted, señor Rutte. In this meeting, we will take historic, transformational decisions to make our people safer through a stronger, fairer and more lethal NATO. To make NATO stronger, we have a concrete plan for all allies to spend 5% of GDP on defense. Con un plan concreto para todos los aliados para gastar un 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Está bastante claro, ¿verdad? Todos los países se comprometen a llegar, salvo España, que en esto estamos ahí arrastrando los pies y vamos por libre durante toda la mañana. Miren, ya es serio que nos miren con reticencias en otros lugares del mundo. Porque las portadas de los medios de comunicación de muchísimos rotativos a nivel mundial pues han sido las que han sido, no vamos a abundar en ellas, han sido las que han sido en las últimas semanas. Pero claro, que Estados Unidos insista desde ayer, por lo decía Donald Trump, que España es un problema, y que esto también lo diga hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, el jefe de la diplomacia estadounidense, que España es un problema, que somos un país con profundos problemas internos, pues es desde luego algo que, hombre, motivo de orgullo no debería ser. Es un problema, es un gran problema. Ahora mismo tiene profundos problemas políticos internos. Tienen un gobierno de centro-izquierda que básicamente quiere gastar muy poco o nada en el ejército. Esto es como para plantearnos si somos, como dice Pedro Sánchez, el gran ejemplo a nivel mundial. Bueno, el caso es que esta mañana, a primera hora antes de comenzar esta cumbre de la OTAN y a muchos kilómetros de La Haya, en la capital de España, en Madrid, teníamos al mismo tiempo a dos vicepresidentas del gobierno que seguían insistiendo en que de ninguna de las maneras el gobierno va a llegar al 5% porque nuestro valeroso presidente ha dicho que lo de subir el gasto en defensa, esto que lo hagan otros por quien nos toman María Jesús Montero. Que España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. Este presidente, contra viento y marea del conjunto de la comunidad internacional, ha mantenido una posición propia. Este gobierno defiende la paz y no va a subir el gasto en defensa. No vamos a subir el gasto en defensa. La otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, estaba diciendo esta mañana que no somos vasallos de Trump y que España no gasta ni un duro más. España no es un país vasallo de Trump. España es un país soberano y toma sus decisiones propias. Y como ha dicho el presidente del Gobierno, no vamos a comprometer el 5% del presupuesto de defensa. Ahí está, que no somos vasallos. Que se entere todo el mundo. Hombre, pues para no ser vasallos de Trump, el presidente norteamericano dijo que España tenía que doblar su gasto en defensa. Y el presidente español, Pedro Sánchez, no solamente dobló la rodilla, sino que además también dobló el gasto en defensa. Es muy vasallo. Y sin que, por cierto, Yolanda Díaz haya levantado mucho la voz en los últimos tiempos también, ¿eh? La muy vasalla. Por eso la pregunta que cabe hacerse es, con la experiencia reciente, ¿de quién nos podemos fiar más? ¿De lo que dice el gobierno o de lo que ordena Donald Trump? Miren, es que no han pasado ni siquiera 3 meses desde que el presidente norteamericano exigió que todos los países de la OTAN tenían que incrementar su gasto en defensa porque muchos como España no lo estaban haciendo. Y aún recordamos el inmenso enfado del gobierno cuando Rutte desveló, porque Rutte también desvela cosas a veces, Rutte desveló que Pedro Sánchez se había comprometido a llegar al 2%. Y entonces el gobierno, montó en cólera. Que Pedro Sánchez no había firmado eso, que el 2% no lo había comprometido nuestro presidente, que si estábamos locos, que más gasto es más recortes, que este verano ni por asomo. Emma López, portavoz del PSOE. Pero en ningún momento se ha hablado de que ese 2% tenga que ser en verano. La primera noticia que hemos tenido es precisamente esta entrevista y no es de lo que estamos hablando. Que no. Y solo un mes después, que sí. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Pues ahí está la cosa. Si es que al final el problema de Pedro Sánchez es que no le cuenta la verdad ni a sus ministros ni a sus socios. Y no contó que lo tenía firmado con Rutte porque eso le hubiera traído más problemas con los socios. De manera que fingió que era un malentendido para que no pareciera lo que realmente era, que era que desde el principio estaba comprometido con el 2%. Y es posible que ahora mismo ya esté comprometido nuestro presidente con el 5%. Esto es lo que sucedió. Y ahora estamos en las mismas. O Pedro Sánchez se guarda un as en la manga y nos sorprende a todos esta tarde y consigue que mientras todos apoquinan el 5%, nosotros nos quedemos en el 2,1%. Es difícil, pero oiga, no era imposible para Pedro Sánchez, ya lo sabemos. O por el contrario, nos vamos al 3,5 más el 1,5, es decir, el 5%, y una vez más las vicepresidentas, con estas declaraciones de esta mañana, que no dudaremos en recordar, por cierto, habrán quedado en el mayor de los ridículos. Porque Pedro Sánchez les habrá hecho creer a ellas también otra vez
que está resistiéndose muchísimo cuando no le queda más alternativa y sabe perfectamente que tendrá que hacer lo mismo que todos los países de la OTAN. Lo mismo que cuando le dijeron, Pedro, que tienes el 1 y tienes que llegar al 2%, pues dijo que no haría. Y finalmente terminó haciéndolo. Así que podemos decir que lo único que se puede traer Pedro Sánchez para venderle a sus socios es un enfrentamiento con Trump. Y cuidado, que todavía queda tarde por delante. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.